Queridos amigos, el día de hoy vamos a continuar con el curso de Bioética 2016. Para empezar, vamos a tocar el tema, la relación acto médico y la relación médico-paciente. Como ustedes saben, el desarrollo de la medicina a lo largo de la historia ha tenido hitos sumamente importantes. De hecho, la relación médico-paciente que nace en las áreas primigenias del desarrollo de la medicina establece una relación vertical del curador con el enfermo. Este tipo de relación ha persistido a lo largo de la historia y ha utilizado gran parte de la era antigua y de la era moderna. Sin embargo, los cambios que se establecen debidos a una serie de situaciones entre las que se destacan el desarrollo de la tecnología y la focalización en la atención en centros altamente especializados, ha modificado profundamente el proceso, convirtiendo al paciente en un personaje que ha evolucionado a lo largo de la historia, así como la del propio médico. Vamos a desarrollar algunos puntos relacionados con este tipo de relación, aprender cómo se desarrolla esta relación histórica conocida como relación médico-paciente o acto médico, y determinar luego cuáles son las características y condiciones que nos llevan a este desarrollo. De acuerdo a la mitología griega, Atenea, hija de Zeus, entregó a Esculapio, el semidios de la medicina, 2 frascos que contenían sangre de la gorgona. La sangre de su flanco derecho era capaz de resucitar, el otro de su flanco izquierdo mataba sin remedio. Cuenta la mitología que un centauro enseñó a Asclepio el arte de curar utilizando esta sangre. Asclepio llamémosle de alguna manera, en su ambición, comenzó a utilizar su ministerio curando a los pacientes. Sin embargo, se atrevió incluso a resucitar a los muertos. Zeus, enterado de esto, mandó matar al centauro y castigó a Asclepio con el olvido. También debemos comenzar a entender lo que habíamos mencionado. El proceso de la relación médico-paciente ha variado a lo largo de la historia. Solo para entender nos serviría ver cómo el enfermo ha procesado sus diferentes denominaciones y ha pasado por el concepto de clientelaje, el de usario, el de derecho ambiente y actualmente, según Diego Gracia, en Estados Unidos se ha popularizado lo que se llama hoy el clinical encounter en reemplazo del acto médico. De hecho, la relación médico-paciente ha variado a lo largo de la historia. Recordemos simplemente que en los tiempos antiguos, el modelo de atención médica en la antigüedad estaba basado en el orden que daba la naturaleza. Por lo tanto, la salud era simplemente un resultado del proceso de la atención médica. De hecho, lo bueno y lo malo, que eran el elemento central del proceso del naturalismo griego, estaba caracterizado por el caos o el desorden que se producía cuando había una alteración de estos humores. Y el médico lo único que atinaba a hacer era utilizar entre sus recursos la capacidad que tenía para intentar que este desorden vuelva al estado natural que es la salud de las personas. Con este concepto se ha vivido muchos siglos y ha creado, entre otros, el paternalismo que pasaremos a describir. De hecho, cuando hablamos nosotros del modelo de la atención médica de la antigüedad, ya el médico, a través de sus juramentos hipocráticos, establecía que el médico no solo debería estar preparado para hacer lo que a él le conviene, sino también para asegurarse de la cooperación del paciente. De hecho, este elemento es sumamente importante porque inicia el desarrollo de una dictadura conocida como el paternalismo médico, una exageración del aspecto del principio de beneficencia que los propios griegos establecieron. De hecho, esto ha marcado en la historia el desarrollo del acto médico.
Un elemento importante en el desarrollo de la medicina occidental probablemente ha sido la intromisión de la religión en el proceso de la vida social, cultural y ética de los pueblos. La influencia importante de esto centró y llevó la beneficencia como un elemento central del proceso de la que dio la caridad en la medicina. Y fue precisamente la imagen de Cristo y de los santos como proveedores de milagros y de curaciones milagrosas que permitían curar a los pacientes. Esto de alguna manera se reflejó en la atención que brindaban los monjes a lo largo de la historia y durante toda la Edad Media, e incluso en 1500 en el Perú, en esta época, uno de los principales curadores que representaron este tipo fue el mismo San Martín de Porres, que fungía como curador y llegando a desarrollar una serie de situaciones que después le sirvieron para ser catalogado como un benefactor muy importante. De hecho, la relación paternalista que generó este proceso ha ido variando. Probablemente tanto la capacidad y la calidad del médico, sostenida por el conocimiento científico y tecnológico, le dio las características al médico. Pero por otro lado, el paciente también, en su rudeza y primitivez, generalmente tenía poco acceso al conocimiento. De hecho, durante todo el siglo XX, probablemente la gran influencia que permitió al paciente tener algún nivel fue solamente lecturas de una revista, entre otros, que se llamaba Reader Digest, que conocida en selecciones, incluso en el Perú, servía de base para estudiar los eventos que se describían en la revista y que estaban coincidentes con el desarrollo tecnológico. En los tiempos modernos, este desarrollo del médico en tecnología se vio opacado por el crecimiento del paciente en su capacidad para entender el proceso. De hecho, los cambios sociales de la Revolución Francesa entronizaron al paciente y al enfermo como seres importantes en el proceso. Y de hecho que a finales del siglo XX los derechos de los pacientes muestran cómo este avance logró a un cambio radical. De manera que esta situación vertical que describimos en la medicina tradicional se convierte en horizontal, en la cual el paciente cambia de denominación y adquiere una información a través de las redes sociales que le ha permitido de alguna manera tener una enorme influencia en el proceso del desarrollo de salud-enfermedad y en la toma de decisiones en el campo de la salud. De hecho, probablemente los tiempos modernos van a modificar más profundamente este cambio. Como ustedes pueden apreciar, el desarrollo de la informática ha permitido que numerosos actos profesionales puedan ser canalizados a través de información en softwares que son capaces de manejar y procesar una enorme cantidad de datos que indudablemente van a repercutir en esta relación médico-paciente. Esto se puede ver incrementado probablemente en los tiempos modernos con la telemedicina que hoy en día está en boga y que permite a través de sus diferentes formas llevar información y traer información y además las posibilidades de que puedan utilizarse vías interactivas incluso para realizar algunos procedimientos médicos y quirúrgicos. De manera que esto es un campo que todavía no ha terminado de desarrollarse, está en sus principios y probablemente afectará a la relación médico-paciente de una manera muy profunda. No nos olvidemos que en el desarrollo de la relación médico-paciente y la aparición de la bioética han aparecido los principios que son los que de alguna manera rigen en los tiempos modernos el desarrollo de esta nueva ciencia. No nos olvidemos que en la relación clínica la aparición de la autonomía y de la beneficencia en el núcleo central del proceso del desarrollo de la medicina han permitido esto que se conoce como la ética de mínimos. De hecho, la autonomía es un elemento vinculado de una manera muy concreta al desarrollo moderno, al igual que la justicia, que son elementos que son conquistas sociales y que se han mezclado con los principios que ya se estaban establecidos a lo largo de la historia, como el principio de no maleficencia y de beneficencia. De hecho, el consentimiento informado probablemente sea una de las formas más importantes de amalgamar estos procesos importantes que de alguna manera hoy en día se consideran centrales para que un acto ético y en el área médica sea lo mismo
son de suma importancia. De hecho, como hemos mencionado, la relación médico-paciente paternalista de los tiempos tradicionales ha sido modificado a una relación interpersonal en que aparece el concepto de la gestión en salud, los conceptos de calidad en la atención, los conceptos de management, de financiamiento de la salud y otros han modificado profundamente esta relación médico-paciente tradicional. De hecho, el paternalismo, que era una exageración de la beneficencia paternalista, ha sido el modelo patriarcal y, como mencionábamos, el consentimiento informado ha señalado un claro límite en esta capacidad que había sido ejercida por los médicos a través de los siglos. De hecho, como todos sabemos, la salud es un bien jurídico tutelado. Y es tutelado porque es el Estado, a través de sus diferentes formas, permite no solamente el control, sino también la disposición de las normas que rigen su ejercicio. De hecho, el Estado, a través del derecho y a través de sus organizaciones de salud, permite establecer las normas, reglas y procedimientos que deben ser aplicados en salvaguarda de la salud y la sanción respectiva a quienes generen responsabilidades ante este proceso. De hecho, también debemos considerar que las grandes declaraciones y acuerdos internacionales son vinculantes al desarrollo de la medicina, dado que a través de las constituciones del Estado y de las leyes relacionadas con el mismo, tienen toda la capacidad para ejercer su dominio y su aplicación. De hecho, en las investigaciones, en los procesos relacionados con la atención de salud, en las situaciones de la reproducción humana, en el derecho al inicio al final de la vida y otros, son las marcos internacionales que junto con los de los colegios profesionales rigen el actuar de la profesión. De manera que el acto médico está secularizado por todos estos elementos que son fundamentales en este desarrollo. También debemos considerar que las definiciones son fundamentales para poder establecer el marco ético y legal de las acciones que se realizan. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece con claridad que el acto médico es un proceso que nos lleva a adoptar cierto tipo de medidas relacionadas con la salud de las personas o grupos poblacionales y que debe ser ejercida por un profesional, en este caso el médico. De hecho, este contexto es sumamente importante porque delimita los actos profesionales en relación a otras profesiones que también tienen injerencia en las cuestiones de la salud. De hecho, en la Ley General de Salud, en el capítulo del acto médico, se establece con claridad las condiciones que deben establecerse para que las prácticas médicas estén dentro de una área autorizada por la salud y que se orienten a las promociones de estilos de vida, así como las técnicas curativas relacionadas con el tema. De hecho, en el Perú, ya desde hace un buen tiempo, el acto médico ha sido considerado como elemento central en numerosos eventos y es preocupación del Estado establecer esta definición. En el año 2008, una interesante declaración establecía que el acto médico se establecía como toda acción que se desarrolla un profesional de medicina y que tiene por objeto prevenir, rehabilitar, atender, curar y recuperar a la persona que ha visto en riesgo o roto su equilibrio físico o mental. Pero como todos entenderemos, todos estos procesos están relacionados con el concepto que la modernidad ha establecido como lex artis. La lex artis o ley del arte tiene una base muy antigua en el desarrollo de la tecnología romana y sobre todo griega. El concepto de tecné significaba calidad, significaba arte, que en la traducción latina se establece como artis, y eso es la ley del arte. Y esta ley del arte es la parte central de este proceso que es el acto médico y que se desarrolla como un proceso con características múltiples, en las que destacan el carácter asistencial del proceso, sus aspectos éticos y legales y su sustento administrativo, al mismo que se le ha sumado en los últimos tiempos el concepto de investigación.
De manera que hoy en día el acto médico es una situación compleja que obedece a una serie de características y que están centradas en el concepto de la ley del arte o la lex artis. Por otro lado, la lex artis puede ser definida de una manera categórica como aquel uso correcto que utilizamos de los conocimientos médicos y que se debe y puede realizar por un médico o cualquier médico en las mismas circunstancias. De manera que esto delimita de una manera muy característica lo moderno con lo práctico en el momento de realizarse un acto profesional. De hecho, el Colegio Médico también ha establecido su definición, que tiene mucha importancia porque permite delinear las acciones que puede un profesional de la salud médico en estas circunstancias frente a las otras características de las otras instituciones o carreras que tienen como elemento central a la salud. Y lo determina como un proceso en el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de la enfermedad o salud del paciente y señala con claridad que el acto médico es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico tratante. Como ven, el acto médico está sujeto a una serie de situaciones que se enmarcan dentro de los preceptos legales de las constituciones, sometido al control de los elementos jurídicos y procesales, a las directivas que emane el mayor nivel de la salud en el país, como es el Ministerio de Salud, y a los códigos profesionales que están en torno a ellos. Esto a través de todos los elementos que conocemos como decretos supremos, directivas ministeriales o de menor rango, que son las que rigen el acto médico a lo largo del proceso de su desarrollo en los tiempos modernos. De hecho, otro punto importante es también su asociación del acto médico como acto jurídico. Como nosotros sabemos, el acto que genera responsabilidad está respaldado y cuidado por la ley. Y en este caso, el acto médico, que tiene resultados concretos, implica responsabilidades que solo la ley permite que puedan ser sancionados. De manera que el profesional está sujeto a la normativa legal que se establecen en sus jurisdicciones. De manera que los derechos del paciente están de alguna manera manejados por los derechos establecidos en los códigos civiles y penales de nuestras jurisdicciones. De hecho, el acto médico es un acto fundamentalmente de carácter profesional que tiene una ejecución típica a través de un ritual ya establecido y que conlleva la necesidad de utilizar lugares apropiados para su desarrollo. El objetivo principal ha variado desde un concepto netamente curativo a un concepto preventivo y promocional, de manera que hoy en día incluso las personas sanas pueden tener acceso al proceso del acto médico como lo conocemos. Y de igual manera, no hay que olvidar que siempre las normativas establecidas establecen el marco de la licitud de las situaciones que podemos llevar a cabo en este proceso. De hecho, entonces, solamente para remarcar que esta relación tradicional del médico en su atención individualizada ha pasado a una situación que el mismo Diego Gracia establece como el clinical encounter, o sea, el encuentro clínico entre el enfermo y un proceso sistematizado de ofertas de salud que implican no solamente numerosos personajes en la atención, sino áreas sistemáticas sumamente sofisticadas. De hecho, probablemente si quisiéramos establecer las características básicas de un acto médico como válidas, debemos tomar en cuenta estos elementos que me parece que son importantes. Primero, el fin último del objetivo de la relación médico-paciente sea el hombre. Nunca, jamás un medio, ni para el aprendizaje, ni para el lucro, ni para ningún objetivo subalterno, que debe estar basado evidentemente en principios que lo enmarquen, que en este caso los principios bioéticos le dan las garantías de que el acto médico sea impecable y que tenga las características legales y éticas que le corresponden. Tercero, que debe ser realizado por un profesional especializado, en lo posible un médico especialista que tenga las condiciones y características necesarias. Cuarto, que considere
que no solamente el médico es un sujeto que carece de la salud o que es producto de la enfermedad, sino que tiene además una serie de características físicas, psicológicas y humanas que hay que respetar. Y por último, en esa capacidad que debe tener el acto médico de ser diferenciado de los actos que realizan otros profesionales que vinculados a la salud pueden tener las condiciones y características similares a nuestra profesión, como es el caso de odontólogos, obstetrices, enfermeras y otros profesionales de la salud vinculados al ramo. También es bueno considerar que el acto médico es un acto voluntario, pero sin embargo, en algunas circunstancias, por las características que se desarrollan, estas pueden variar y ser consideradas de alguna manera diferenciadas. Por este hecho es que el acto médico se genera de una manera que debemos considerar fundamental. Como hemos conocido y desarrollado a lo largo del curso, debemos también aplicar el concepto de los principios bioéticos y su relación con el acto sanitario, especialmente con el acto médico cuando es individual y el acto sanitario cuando se extiende a la comunidad. Debemos recordar de una manera categórica que los principios bioéticos establecen los deberes y derechos de los actores del acto médico. En este caso, fundamentalmente el paciente con su derecho a una atención justa y adecuada, e igualmente al personal sanitario, entre los cuales destaca el médico como elemento nuclear y la cabeza del proceso, y que tiene las obligaciones de la beneficencia y de la no maleficencia como elementos centrales de sus deberes, y las responsabilidades que les competen al Estado en su aplicación de la justicia distributiva para que el bienestar sea considerado y extendido hacia todas las personas que están vinculadas en el acto médico. De hecho, y esto deben recordar que como habíamos manifestado, y Diego Gracia lo enfatiza en su práctica de la ética clínica, existe un nivel conocido como la ética de los mínimos y que podría estar establecido por los principios de justicia y de no maleficencia, que son principios generales, que tienen una cobertura general de la población y que se aplican como elementos de responsabilidad del Estado en su aplicación a la población. De hecho, el derecho que tienen todas las personas a acceder a las condiciones de salud que el país ofrece a través de sus diferentes instituciones, como es en el caso de emergencias, en situaciones relacionadas con la salud pública, en las situaciones en las cuales se puede prescindir de la voluntad del paciente para otorgarle la salud que le compete y le corresponde por su derecho como derecho humano. En contraste con la ética de los máximos, que implica el cambio social y que ofrece al paciente el derecho a la toma de decisiones. De hecho, con estos dos conceptos creo que son fundamentales para que uno pueda entender cómo un acto médico debe, en lo posible, respetar estos cuatro principios y, en el caso necesario, determinar cuál de ellos es el que debemos tomar como elemento central para una decisión ética y justa en el caso necesario. De hecho, la profesión médica es una profesión fundamentalmente de vocación, pero que tiene características de beneficencia y que debe ser practicada por algún profesional que tenga las condiciones y características necesarias para su ejercicio, su capacitación, su conocimiento en los niveles necesarios y su desarrollo son fundamentales como para el desarrollo que se requiera. De manera que con esto uno debe tomar en cuenta lo necesario que es establecer la calidad profesional como elemento central en la responsabilidad que el médico establece en su aplicación y desarrollo prácticos. De hecho, es interesante conocer la opinión de un distinguido médico, el doctor Emanuel Ezequiel,
bioeticista de primera generación, que él establece con claridad los principios que los médicos tienen en su desarrollo profesional. Y en este sentido, ha establecido a través de numerosas entrevistas que en el desarrollo de la profesión existen algunos niveles, como por ejemplo, ha determinado que el nivel que le corresponde al médico tradicional está establecido en ese paternalismo tradicional donde el bienestar del paciente era promovido por una vocación de servicio y que el médico tenía un nivel que él cataloga como de guardián, en contraste con el desarrollo de la tecnología de los años 50, de la segunda década del siglo XX, donde aparecen numerosos elementos que permiten una mejor aplicación de la medicina y convierten al médico en un experto técnico que es capaz de ejercer la profesión a través de la información y de un contacto más directo, sin considerar otros aspectos. Por otro lado, en los tiempos modernos, con el advenimiento de la bioética, se ha desarrollado un nuevo modelo que todos lo hemos apreciado y que está fundamentalmente orientado a este concepto de la deliberación y la interpretación a raíz de las consecuencias. De hecho, el médico en estos tiempos, según Eskenazi, es un consultor fundamentalmente del paciente y del enfermo y del sano, y se comporta como un amigo y maestro. De manera que probablemente esta forma de pensar haya sido de gran importancia para que haya una reflexión sobre el tema en esta relación. De hecho, en América Latina, el doctor Francisco Javier León Correa, que es un profesional de gran capacidad, un filósofo de profesión, que desarrolla su ministerio en la República de Chile, ha determinado que en su criterio existen solamente dos tipos de pacientes en América Latina. El médico que atiende en un servicio público y en servicio privado. Y esto es de alguna manera un análisis muy interesante y discriminativo del concepto fundamental de lo que es discriminación. El acto médico no puede ser de dos caras, el acto médico no puede tener una cara limpia, prístina para el paciente que tiene las condiciones y características que conllevan, entre otras cosas, el pago y remuneración, y el otro es la atención pública de los pacientes que carecen de ella. De manera que este concepto de León Correa es sumamente importante y es sumamente evaluable para nuestra apreciación. Por otro lado, también consideramos que existen varios tipos de actos médicos. Esto es importante porque las responsabilidades que genera permitirían de alguna manera alcanzar el objetivo fundamental. De hecho, el acto médico fue tradicionalmente directo. Solo hasta hace pocos años en que la aparición de la tecnología permitía de que el acto médico pudiera ser diferido y podía ser aplicado ya no solo por el médico, sino por los otros profesionales de la salud. Y esto en el contexto del diagnóstico y del tratamiento. De manera que esto sumado a la prevención hace pues que el acto médico no sea privativo del médico. Esto está variando en los tiempos modernos y el acto más bien orientado a una condición pluridisciplinaria está imperando en los tiempos modernos. Sin embargo, es importante reconocer que existe también lo que se conoce como actos médicos indirectos. Y esto en clara alusión a que esta relación directa médico-paciente podría ser terciada por otras personas o por los procedimientos que se realicen. De hecho, una expedición de información, de documentos o de investigación pudiera ser actos diferidos y o realizados en simultáneo o sucesivos al acto principal que el médico establece. De manera que esto también tiene dificultades para su entendimiento, pero en términos generales debemos considerar que se han incluido dentro de la relación médico-paciente moderna. Otro aspecto importante son los aspectos documentales. No debemos dejar de observar que hoy en día el elemento central que tiene características éticas y jurídicas por economía es la historia clínica. Pero así como él, cualquier otro documento público que sea signado con la firma y el sello y la posfirma del médico
establece una responsabilidad legal. De manera que esto no se ha perdido en la historia de la medicina, y creo que hoy en día, con la informatización, esto indudablemente necesitará de nuevas normas. Sin embargo, el núcleo central de todo el acto médico es la historia clínica y sus derivados como elemento central. También, no, como hemos mencionado en las láminas anteriores, es importante determinar las funciones de cada uno de los participantes del acto médico. El acto de salud o acto médico podría en el futuro ser una participación de todos estos personajes que a lo largo de la historia han ido modificando y acercando sus influencias en el desarrollo del acto médico. Pero esto también podría generar acciones de intrusismo por parte de los profesionales que en clara competencia podrían incrementar sus funciones y invadir el acto médico que tradicionalmente y por derecho le corresponde solo al médico. De manera que este acto sanitario podría estar modificado por todos estos personajes que de alguna manera tienen también una participación y responsabilidad compartida con el acto que el profesional médico realiza. Otro concepto, ya para terminar, es el rol del paciente. Para ello, el paciente que tiene sus características y que aún teniendo hoy en día una información mayor que la que pudo tener en todos los tiempos anteriores, hoy en día hay que considerar que todavía persiste la asimetría por las condiciones naturales del médico sobre el paciente, su capacidad sobre todo su alta dependencia de los diagnósticos y procedimientos que se realicen, y otros efectos que han golpeado mucho a los pacientes, como el caso de la despersonalización del paciente, la conversión del paciente en un número o en un diagnóstico, y otros como el estrés y las condiciones que muchas veces producen un gran daño en la psicología del paciente. De hecho, lo que acabamos de mencionar puede verse a través de lo que el enfermo ha sufrido a lo largo de la historia. De hecho, en los medios tradicionales el paciente tenía la capacidad y casi la necesidad de ser un personaje que sufre y que tiene las condiciones y características de sufriente. Pero por otro lado, con la aparición de los cambios sociales, esto se ha convertido a través del contrato que se estableció a mediados del siglo XX como un cliente, porque tenía la capacidad para remunerar el acto profesional, o de usuario de derecho habiente, que son derechos conculcados por las normas de protección al paciente y los derechos del paciente establecidos en casi todas las constituciones del Estado. De hecho, ya esto ha tenido su propio clivaje. En la medicina conocemos con claridad que hoy en día tenemos definitivamente el Día del Paciente como elemento central. Hoy en día los derechos de los pacientes establecidos en Lisboa en 1984 han sido entronizados e incluidos en el Código Ética del Colegio Médico del Perú, y que establecen con claridad cuáles son los puntos en los cuales el paciente debe ser respetado, considerando fundamentalmente su individualidad, su condición de ser humano, sus condiciones de intimidad, de la mejor atención posible, desconocer los elementos relacionados con la información que requieren para que se apliquen los procedimientos propuestos, y los derechos inherentes a la capacidad que tienen de ser respetados sus criterios personales, religiosos o culturales. De hecho, es posible que en el tiempo el médico también debe tener sus propias consideraciones, las que están fundamentalmente establecidas por lo que exige la modernidad y que están fundamentalmente orientadas a que el médico sea un comunicador fundamental, que tenga una capacidad y discernimiento clínico sumamente elevados, que conozca mucho del gerenciamiento del proceso de la salud, que es un elemento central, y que hoy en día tenga los conocimientos bioéticos que puedan darle ese marco moral que requiere el paciente para que su atención sea óptima y esté en relación con la calidad brindada por el médico. De hecho, los deberes del médico están establecidos con claridad en los documentos pertinentes que establecen los códigos, las leyes y las normas, y que están orientados precisamente a salvaguardar la integridad, la intimidad y los aspectos físicos, psicológicos
y de continuidad de atención del paciente hasta el alta eh, considerada en el término de este proceso. De hecho, es importante también tomar como elemento central el tiempo que se dedican y que se ha establecido en un número de minutos que generalmente no satisface las exigencias de los pacientes. De manera que esto también requiere de un proceso que deba ser considerado de una manera categórica. De hecho, probablemente un elemento fundamental en la relación médico-paciente como obligación del médico es el otorgamiento, el recabar el otorgamiento del consentimiento informado por parte del paciente. Esto, como ya lo hemos visto en el hartazgo, es el elemento central y es el núcleo del proceso de la relación médico-paciente moderna, que debe ser ofertada y recibida en todos los procesos, por lo menores que pudieran ser, y que se convierten en documentos escritos cuando los riesgos se elevan de lo que se considera como mínimos. Y además también la necesidad de tener consentimientos informados detallados en los casos en que se requiera de alguna manera la necesidad de hacer experimentos en seres humanos. Los derechos de médico que no han sido muy bien considerados a lo largo de la historia son fundamentales. Derecho, de hecho, son estos derechos a que el médico tenga la dignidad de poder ejercer adecuadamente, que sea respetado por los familiares y por el propio paciente, que tenga derechos especificados en la ley para los aspectos remunerativos, de capacitación y de descansos necesarios, para que pueda participar ampliamente en el desarrollo de la medicina en los procesos locales y generales, y que tenga el tiempo y las necesidades de que su honra no sea mancillada y que tenga finalmente el proceso debido y del derecho a la defensa, de manera que esto es un elemento sumamente importante como un derecho del médico. Es necesario, pues, también que el médico, en la capacidad que tiene de informar y de hacer los documentos, tenga una capacidad real para tener la capacidad que se requiere para que su acto profesional pueda ser perpetuado a través de los documentos que él genera en las diferentes circunstancias, sean informatizados o no, deben ser legibles, accesibles y que puedan ser de base para probar que el acto que él ha realizado tiene las condiciones necesarias para lo mismo. Con esto, queridos amigos, termino este capítulo. Espero que hayan disfrutado de estas ideas y que en el futuro podamos mejorar nuestra relación médico-paciente a través de un mínimo reconocimiento de estos derechos que se establecen por parte del paciente y de los deberes que los médicos tenemos para con nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes.